Amén. Bueno, bienvenidos todos una vez más y pues bueno, a lo que vinimos, damos inicio a este discipulado del día de hoy con nosotros nuestro hermano el maestro Rafael Castellón. Maestro Rafa, bienvenido. Ahí me escucha, hermano J. Sí, claro, ahora sí. Ok, que el Señor me les bendiga grandemente a cada uno, amados hermanos. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo. La Biblia dice que aprovechemos el tiempo porque los tiempos son bien malos y eso es una gran verdad. El tema de hoy, ya lo decía el hermano J, titula Saúl y David. Y él hacía hincapié en algo, me llamaba la atención mientras J hablaba de referente al liderazgo. Y eso es una gran verdad, al liderazgo. Y si aquí en esta conferencia de hoy hubiesen católicos, testigos de Jehová, musulmanes, adventistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, evangélicos, pentecostales, solo Jesús, no importa la denominación, aquí hay palabra para todos, porque Dios siempre habla a todos, porque Él es el dueño, Él es el soberano, porque Él creó todas las cosas y Él siempre tendrá una palabra para tu vida y para la mía. Hoy vamos a ver la secuencia del tema pasado que hablábamos de las características de David. David venía galopando, había sido ungido, había estado en el palacio, donde un buen día él podía estar allí como rey titular, por decirlo así. Y vemos en David un hombre bien humilde, definitivamente, porque aunque había sido ungido por el profeta Samuel y aunque Saúl estaba, como diríamos nosotros, medio loco porque estaba atormentado, David respetó el lugar de Saúl. Y que cuando David vence a Goliat, tenemos que analizar muchos contextos. ¿Qué estaba sucediendo verdaderamente? David pudo ver un rey asustado, pudo ver un ejército quebrantado definitivamente por el terror de ver un gigante como Goliat. Pero David no hizo algo de ego en él porque él fue y venció, porque David sabía que la victoria se le había dado el Señor. Amén. Vamos entonces con nuestra diapositiva. Primer punto de hoy dice, Saúl siente celos de David. Capítulo 18, vamos a leer allí, versículos 6 al 9. Como siempre les digo, si usted leyó, va a entender lo que yo voy a hablar, porque no todas las veces voy a leer. Simplemente voy a referir o dar un resumen. Entonces, David viene de una batalla con los filisteos y había vencido. Pero dice el versículo 6, en su parte B, que Israel cantando, hablando de las mujeres de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¡Qué tremendo! Porque ellos salieron o ellas a recibir a Saúl, pero el elogio se lo estaban dando a David. Fíjense eso, salieron a recibir al rey Saúl, pero magnificaban lo que David había hecho. Y eso tiene razones. Una de esas razones era que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, pero el Espíritu de Dios ahora estaba en David. Y cuando el Espíritu está activo en una persona, se produce la gracia. Yo no sé si usted ha leído un texto que está en Lucas 2:52, más o menos dice así, hablando de Jesús. Y el niño crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando usted y yo andamos como debemos de andar delante de Dios, vamos a hallar gracia en el trabajo, vamos a hallar gracia en la iglesia, vamos a hallar gracia en la comunidad. ¿Y qué es hallar gracia? Oye, que las puertas se te van a abrir, que la gente te va a tener un afecto incalculable, perdón. La gente te va a tener un afecto que le va a provocar ayudarte, pero eso es la gracia de Dios. No es que tú y yo somos más buenos que el Papa.
No es que tú y yo somos personas súper buenas. No le hacemos mal a nadie. No, por naturaleza somos malos. Pero por la gracia de Dios somos buenos. Es por pura gracia. Y eso acontecía allí. Cuando Saúl escuchó esto, Saúl dijo, oye, ¿cómo es que a mí me dan 1000 y a David le dan 10,000? Y dice Saúl, terminando el versículo 8, falta que le den el reino. Saúl sabía dentro de sí, viendo la gracia que había en David, que David iba a ser su sucesor. Porque eso es inevitable. Es inevitable cuando Dios comienza a levantar un nuevo liderazgo, cuando Dios comienza a promoverte en el empleo. No necesariamente tienes que ser cristiano, como te digo ahorita, cualquier denominación, pero cuando en ti hay algo que anhela a Dios y que respeta a Dios, Dios comienza a mover las fichas y Dios comienza a abrir las puertas. Dice el punto 2, Saúl intenta matar a David. Este punto me encanta, versículo 10, porque mire lo que dice. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desenvainaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza. Arrojó Saúl la lanza. Fíjese el grado de posesión o de tormento al cual Saúl había ascendido. Porque en el capítulo 16, cuando David tocaba para Saúl por primera vez, dice que Saúl hallaba reposo, que el espíritu malo se iba. Pero ahora vemos que David tocaba igual y tal vez con otra unción, pero el espíritu malo seguía allí. Ahora, ¿era que ya David no estaba tocando como otras veces? ¿O es que el poder de Dios menguó? No, es que la maldad en Saúl fue creciendo. La decadencia, ¿recuerdan aquella clase que titulaba Un ungido en decadencia? La decadencia era más grande. Y cuando la decadencia es muy grande, hermano, no es que la palabra de Dios no tenga efecto, simple y llanamente que es usted y soy yo el que la resiste, como en este caso Saúl. Ya Saúl no se complacía con escuchar aquella música, porque ahora había un celo contra David. Ya Saúl no escuchaba con su espíritu humano dócil como lo escuchó en la primera vez. Ahora había un rencor contra David y eso no permitía la liberación de Saúl. Por eso hay personas que están atadas con problemas, están atadas con situaciones, están atadas con cosas que les han sucedido en la vida y no logran avanzar porque siguen con raíces de amarguras. Y eso era lo que le pasaba. Tenía raíz de amargura en el corazón porque tenía celos de David y eso no le permitía a Saúl ser libre. Fíjese que dice que le arrojó la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David le evadió 2 veces. Qué tremendo, ¿verdad? Era un líder, fue un hombre que fue ungido. Usted se recuerda el capítulo 10 de Primera de Samuel. Dice que Dios lo mudó en otro hombre que profetizó, que Dios le cambió el corazón. ¿Cómo puede llegar un hombre ungido, lleno de Dios, a esta circunstancia? Simple, cuando no estamos velando, cuando somos desobedientes. Por eso la Biblia dice, comenzando por mí, el que esté firme, mire que no caiga. Aquí que ninguno se crea Superman, que ese ha sido el problema de la comunidad cristiana por muchos años, que siempre han señalado al mundano y te vas a ir para el infierno y tú esto, que yo no peco, que no sé qué. Y desafortunadamente, hermano, yo digo esto con tristeza, son las personas que tienen pecados ocultos como usted no tiene idea. Por eso nosotros debemos de presentar el Santo Evangelio, es con el poder de Dios y no con, bueno, es que yo no peco, es que yo me gané el cielo. No, hermano, somos hombres de carne y hueso, tentados día tras día, pero agarrados de Dios, vamos a vencer. Y Saúl no veló en eso. Y mira hasta dónde llegó Saúl. Tercer punto. Saúl procura entregar a David en manos de los filisteos. Ya sabemos que Saúl le había prometido una hija a David,
al que venciera a Goliat. Le cambió la muchacha, ahora decide darle a otra porque la otra estaba enamorada de David. David, malo bien, decía, oye, voy a ser yerno del rey. Wow, voy a vivir en el palacio. Bueno, David no iba a desaprovechar, la muchacha estaba bonita y él le pide, no le pide dotes, sino que le pide 100 prepucios de los filisteos. Era para entregarlo en manos de los filisteos y que los filisteos mataran a David. Versículo 25. Y Saúl dijo, decía así a David, el rey no desea el dote, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza en manos de enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Mire la mente de Saúl, la mente del hombre que había sido ungido por Dios, queriendo acabar con el que Dios iba a levantar. Pero cuando Dios levanta a alguien, no hay quien lo acabe. Y lo decía en una de las clases, cuando hay un Saúl en decadencia, Dios está preparando un David para levantarlo. Y dice la Biblia que David fue con su ejército. Aleluya. Y no le trajo 100, sino que le llevó 200, le llevó el doble. Y esto sí que le hizo corte a Saúl. Porque mire, punto 4. Saúl entendió de David lo siguiente, que Dios estaba con él. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Versículo 15, si no estoy mal, 12, 15, dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Cómo se portaba David? Prudentemente. Y una persona prudente no es una persona que habla cuando no tiene que hablar, es una persona que sabe cuándo hablar, es una persona que mide los comentarios que va a hacer, es una persona que se mueve con cuidado para no causar divisiones, para no traer chisme, para no empeorar las circunstancias. Versículo 28, si no estoy mal, 28 y 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Milca lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos sus días. No dice que David fue enemigo de Saúl. Saúl fue enemigo de David. Saúl fue enemigo de David. Pasamos a la otra diapositiva. Dice, Saúl procura matar a David. Otra vez Saúl procura matar a David. Versículo 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Oye, otra vez David le estaba ministrando. Otra vez David le estaba dando un toque de unción a través de un cántico, de una alabanza. Pero dice el versículo 10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Persiste Saúl en matar a David, persistía en tocar para Saúl. Y esto va a nivel de ministerio y a nivel secular. A veces en lo secular, vamos a hablar de lo secular, vamos de menos a más. A veces él insiste en acabar con nosotros. Insiste, pero cuando usted sabe que usted está haciendo las cosas bien y que usted está bien con Dios, Dios va a pelear por usted. En lo ministerial, a veces, oye, pero el líder la tiene como que agarrar conmigo y oye, yo no sé qué pasa, a mí no me colocan o todos me lo colocan a mí. Quédese tranquilo, que Dios siempre va a tener el control y Dios es el que te va a dar la victoria. Dios es el que te va a dar a ti el avance. Y por eso nosotros tenemos que estar velando. Nosotros no somos quienes para jugar a nuestros líderes. No somos quienes para señalar a nuestros pastores, a nuestros maestros, a la gente que nos preside. No somos quien, hermano. Igual va para el trabajo. No somos quien para señalar al jefe. No, nosotros, la gente que hemos nacido de nuevo, tenemos que ser prudentes como David. Porque David en esta ocasión va a poder decir, ¿sabe qué? Yo no toco más para ese loco porque ese me va a terminar matando. No, mientras usted está ministrando las cosas de Dios, Dios va a pelear por usted y Dios te va a dar la salida. A todos, si yo le hiciera una pregunta a todo el auditorio aquí, a los 21 que estamos conectados, a todos vamos a decir que hay algo que nos molesta, que hay algo que no estamos de acuerdo con el liderazgo.
que hay algo, no sé, yo lo hiciera de esta manera, yo tengo otras ideas. Quédese tranquilo, quédese tranquila. Respalde al hombre que Dios tiene al frente, como hizo David, aunque lo quería matar. Respételo, hónrelo, que es allí donde está la bendición. Si su jefe te roba, no le robes, porque ese es el estándar del mundo, ¿no? El jefe me roba y como me roban el sueldo, yo le robo a él también. Y ese es el gran error que cometemos los hombres de que querer cobrar venganza. La Biblia dice, no cobres venganza, mía es la venganza, dice el Señor. Sigue aquí, versículo 20. David y Jonatán hacen un pacto. Y aquí quiero frenarme un poquito, porque dice que estos hombres se amaban. Como así mismo, medio lo toqué la vez pasada, cuando dije que algunas mal llamadas iglesias lesbianas, homosexuales, mal llamadas, porque la iglesia de Cristo ni es lesbiana ni homosexual, la iglesia de Cristo es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Yo no sé si usted cree eso. Y algunos de estos sinvergüenzas dicen que es que Jonatán y David tuvieron un romance. No, aquí lo que me dice a mí es que ellos estaban enfocados en un mandamiento de Dios. Jesús dijo, el primer gran mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es parecido a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el amor que había entre David y Jonatán, un amor de hermano, un amor de cuidarse, de guardarse, de cuidarse las espaldas y estar pendiente de la necesidad del otro. Al punto resumido, importante de este pacto de David y Jonatán, es que Jonatán sabía que David era el próximo rey. Usted se acuerda que la clase pasada, Jonatán le entregó el manto y le entregó la espada a David. Como quien dice, yo soy el sucesor del reino por herencia, pero por unción de Dios eres tú. Aquí está el manto y aquí está la espada. Y Jonatán le dice, David, por favor. Jonatán sabía que su familia iba en decadencia. Y Jonatán le dice, que la misericordia no sea parte de mi casa. Vamos a leerlo, versículo 15. Vamos a leer el 14. Y si yo viviere, haz conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Si yo viviere, él sabía que a causa del error de su padre, su vida corría peligro. Acuérdese lo que hemos hablado siempre. Una mala decisión de los padres acarrea consecuencias en los hijos. Versículo 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Ahí hacen un pacto ellos dos. Más adelante vamos a ver nosotros cómo David cumple ese pacto. Capítulo 21, perdón. David vuelve a huir de Saúl. David vuelve a huir de Saúl y llega a una ciudad llamada Nob, que era ciudad de los sacerdotes. Ahí se encontraba liderando el sacerdote Ahimelech. Y dice la palabra de Dios que David estaba hambriento a causa del viaje. No era un viaje fácil. Y que llegó con hambre y le pidió al sacerdote comida. Y el sacerdote le dice, no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Fíjese que ya David antes de esto había mentido, porque él le dijo al sacerdote que él estaba cumpliendo una misión del rey Saúl, cosa que era mentira. Ahora, eso está escrito aquí para que nosotros apoyemos la mentira. No, esto trajo consecuencias. Esto trajo consecuencias y David se arrepiente de esto después, por ahí en el Salmo 52. David se arrepiente de esto. Ahora está escrito porque Dios quiere demostrarle a los líderes que estamos hoy aquí, a los hermanos que están nuevos creyentes, a los hermanos que están escuchando por primera vez esta clase, nos quiere mostrar Dios que nosotros somos débiles y que necesitamos de Él. Y acuérdese que Dios le dijo a Saúl,
Dios se ha buscado uno conforme a su corazón. ¡Wow! Pero ¿cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios miente? ¿Cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios le dice una mentira a un sacerdote? Bueno, el conforme al corazón es que se arrepiente y se aparta. No es que se arrepiente y lo vuelva a hacer. No, se arrepiente y se aparta de ese pecado. Ok, el sacerdote, dice la palabra de Dios, que tomó de aquellos panes que ya habían sido quitados y le dio a David para que comiera. Hasta hoy eso ha traído, eso le está sacando canas a muchos cristianos. ¿Cómo es posible que David comió del pan, que era un pan santo? Que eso tiene su explicación. En Levítico estaba establecido que este pan, después que se retirara de la mesa del propiciatorio, de la mesa donde se colocaba el pan, después que ese pan se retiraba, él pasaba a ser propiedad exclusiva de los sacerdotes. Y dice, y lo comerá el sacerdote. Ahora ya es del sacerdote. Y el sacerdote, como dueño del pan, podría darlo al quien él evaluara y pareciera. Sin embargo, el sacerdote consultó a Dios antes de dárselo a David por temor. Y después que consultó, fue que se lo dio a David. Eso está más adelante por allá, cuando Saúl llega a indagar allá, que es el punto que vamos a pasar más adelante, para no adelantarme. Pero él consultó a Dios primero. Y ciertamente los hombres no habían estado con mujeres por esos días porque estaban huyendo. O sea, sí se habían guardado en esa parte, aunque había una mentira de David. Y el pan se les da porque ya el pan no estaba en la mesa. Ya el pan había cumplido su función en el tabernáculo, en aquel lugar donde estaba el pan. El pan ahora pasaba a ser pan de la propiedad del sacerdote y el sacerdote hacía bien lo que le parecía con el pan. Es como que usted le niegue la palabra de Dios, que es el pan de vida, a un inconverso, porque es inconverso. No, porque él es homosexual, él es un adúltero. ¿Para qué le voy a dar la palabra? La Biblia dice que no le eche las perlas a los cochinos. No, hermano, estamos errados. Precisamente es para ellos. Y así el sacerdote pudo mirar a David. También dice que David le dice, oye, no tendrás una espada, algo, por estoy desarmado. Bueno, dice que se le dio la espada con que él había vencido a Goliat. Estaba guardada allí. Y el sacerdote se la da a David y le dice, versículo 9 del capítulo 21, el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y dijo David, ninguna como ella, dámela, ninguna como ella. Le recordó su primera victoria. ¿Qué te recuerda a ti tu primera victoria? ¿Qué te recuerda a ti tu primer avance en el Señor? La Biblia vieja esa que tienes por ahí guardada, la camisa manga larga, la palabra que te dijo tu hermano, tu amigo, el pastor. Qué bueno, ¿verdad? David comenzar a recordar y entender. Yo me imagino a David tomando esa espada. Vamos a ponernos como seres humanos en el lugar de David. Tomando la espada y decir, no estoy huyendo por gusto. Dios me dio la victoria con ese filisteo. Fue Dios, porque lo vencí con una piedra en su nombre. Así que yo sigo adelante. Y dice la palabra de Dios que después David de allí, la otra diapositiva me dice aquí, que se va a la cueva de Adulán, capítulo 22. Huyó a la cueva de Adulán y cuando la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Por qué sus hermanos y sus padres huyeron allá? Oye, porque había un problema con el rey. El rey estaba buscando a David para matarlo. Y las leyes de aquellos momentos es que llevaba a David y llevaba a la familia también. Y la familia pudo entender, después de que lo criticaron, después que sus hermanos fueron sarcásticos con él, que Dios estaba con David. Pero fíjese esto,
David está huyendo una cueva, escapando por su vida. Y resulta que llegan 400 hombres con problemas, afligidos y endeudados, en amargura de espíritu, a buscar una ayuda en un hombre que necesitaba ser ayudado. Pero es que cuando la gracia de Dios está contigo, escúchame bien, hermanos y hermanas, cuando la gracia de Dios está contigo, aunque tú estés atravesando el problema más duro de tu vida, tú siempre vas a tener una palabra para alguien que probablemente está peor que tú. Porque tú y yo estamos llenos de la palabra de Dios. Tú y yo estamos llenos de esa unción de Dios. Tú y yo estamos llenos de esa frescura de Dios. Y esos hombres entendieron que David, aunque estaba huyendo, tenía la gracia de Dios y que Dios estaba con él. Por eso es que cuando alguien dice que es líder y voltea hacia atrás y no ve que nadie lo sigue, dice un proverbio humano por allí, que ese líder lo que se está dando es una vuelta por ahí nada más. El líder tiene gente que le siga y que multiplica su ministerio. Por lo menos si yo soy maestro, yo enseño a 10 y yo aspiro que esos 10 mañana cada uno enseñe a 2 mínimo. Entonces se van a multiplicar en 20 más 10, 30 y esos 20, y cuando quiero ver, se multiplica el ministerio. Y que aunque yo tenga problemas, aunque yo tenga dificultades, yo no puedo llamar a mi hermano J o al pastor José y decirle, pastor, no voy a dar la clase hoy lunes porque tuve una discusión con mis hijos, porque me chocaron el vehículo, entonces yo no me siento en ánimo. No, es que esto no es de que me sienta o no me sienta, esto es que es una responsabilidad y que aquí se trabaja para Dios. Así lo entendió David. David ha podido decir, ya va. Yo tengo muchos problemas. Yo no sé si alguna vez tú has dicho estas palabras cuando alguien te pide un consejo. Yo tengo muchos problemas para estar escuchando los problemas tuyos ahora. O sea, déjame resolver los míos primero. No, aquí siempre hay que buscar el bienestar del prójimo, del que está al frente tuyo. David, mire cómo se va desarrollando David y mire cómo va decayendo Saúl. David había entendido eso. Sigue diciendo, voy a leer el 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. Después de este episodio, dice la palabra de Dios, que llegó Saúl a la ciudad de Nob, porque había escuchado que David andaba por allí, y Saúl comenzó a interrogar a Ahimelech, y por allá salió un hombre llamado Doeg el edomita, y este hombre le dijo a Saúl todo lo que había acontecido, de que el sacerdote había ayudado a David, que le había dado comida, que le había dado espada, y esto a Saúl le molestó mucho. Como rey, Saúl se sintió traicionado, porque Saúl miraba a David como un enemigo que le quería dar un golpe de estado, cosa que no era cierta. David respetó mucho a Saúl, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que lo invito a que no se la pierda, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Y Saúl, dice la Biblia, dio órdenes de que mataran al sacerdote y a todos aquellos. Pero la gente que estaba con Saúl sabía que esto no provenía de Dios. Y dijeron, no, señor, nosotros no vamos a matar a estos sacerdotes, esos son gente de Dios. Entonces el rey le dijo a Doeg, el edomita, mira, mátalos tú. Claro, este sinvergüenza era de otro pueblo, no era judío, no era israelita, acabó con todo el mundo, hasta con los perros. Dice que mató a los niños, mató a las mujeres, mató a los animales y acabó con todo. Vamos a leer el versículo 20, porque aquí hay un hombre que va a aparecer en la historia después. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llama Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte. Escucha bien, yo he ocasionado la muerte por haber dicho una mentira. Vino consecuencias.
a todas las personas de la casa de tu padre: quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Vamos a dejarlo hasta este punto por hoy, porque la otra clase está muy interesante y creo que merece un tiempo especial para un buen desarrollo. Pero hoy puedo recalcar esto: Saúl iba en decadencia y David iba surgiendo. Ya comenzamos a ver las características de un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que se arrepiente, un hombre que no importa la circunstancia que está pasando, pero que está dispuesto a atender. Y yo sé que nuestro pastor José y su esposa, yo sé que ellos saben de qué estoy hablando o de qué está hablando el Señor, que muchas veces ellos en medio de sus problemas se tienen que olvidar de sus problemas para atenderte a ti, para escuchar tus quejas y muchas veces nuestros berrinches de niños, que estoy molesto por esto, que no sé qué, pero uno tiene que despojarse de sus problemas para atender a la grey que Dios ha puesto a cargo de uno. Que el Señor te siga bendiciendo.